deberíamos arrancar hoy así como, bienvenidos amigos, estamos en el show de Sin Aula ni Sed. Sí, la broma y la chanza es porque pasan muchas cosas antes de que uno se ponga a grabar y ustedes están viendo solamente, como decía Payon, en la mitad del sonido, ¿no? Hay cosas que pasan, ¿no? En esta realidad que ustedes están viendo, esconde y enmascara lo real. Enmascara lo real. Que además esa es otra cosa que tiene que ver con el último punto de lo que vayamos a hablar, que es muy interesante, sobre ese asunto de la humanidad y la poshumanidad y aquello que es la materia, o sea, la naturaleza de la realidad, que eso es el segundo punto. Pero, claro, y además que ellos están viendo una representación. No ficcional, pero sí una representación, porque ya está en un soporte, lo están viendo en un canal de YouTube una semana después de que se hace. Pero es que ya estamos además más allá de la representación, esto ya es la simulación. Exacto, ya hay un problema de temporalidad, simulación, y esas son las cosas que a veces la gente no piensa cuando consume un audiovisual, que para algunos explica solamente la filosofía. Sí, y de eso sí vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de filosofía en el audiovisual. En el discurso audiovisual, en el audiovisual y en lo audiovisual. Bueno, esto es Sin Aula ni Sed con Oscar Vázquez Corazpe. Antonio Núñez Aldazoro. Esta es la tercera vez que empezamos, pero no se preocupen, ustedes no se van a percatar de eso. Solamente si nosotros no se lo decimos. Y ya que estamos en eso diciendo cosas que no vienen al caso. Que decimos siempre que no es una lección, no es una clase magistral, no es una lección de filosofía, no es una crítica cultural, es todo un poco de eso y nada de eso también. Pero tú sabes que sí es un podcast. Y como es un podcast, deberían seguirnos, darle like, suscribirse y compartir, y si es muy amable, comentar, porque lo más seguro es que hayan muchas opiniones discrepantes en el día de hoy. Yo creo que nos están haciendo cámara inglesa, porque ya habíamos empezado y no estábamos tan, sin habla ni sed. O sea, no, yo estoy tratando de poner eso, ¿no? Para no ponerme molesto. Está bien, y para que tú no te molestes. Sobre todo para que tú no te molestes. Tranquilo. Sí, está tranquilo. Botado y no, tranquilo. Está bien. Sofía. Pero la filosofía, sí dijimos en la primera presentación que nos están viendo los televidentes y que los televidentes. Coge la cédula. Los consumidores de este podcast, los prosumer, consumer, como se diga, es que la relación con la filosofía, la relación de la filosofía con el cine es originaria, ¿no? O sea, sí. Y que siempre aquí hemos asomado algunas reflexiones filosóficas sobre el discurso audiovisual, todo lo que ha aportado la filosofía del lenguaje, la pragmática lingüística, lo que llaman la metáfora lingüística, cómo categorías del discurso filosófico del lenguaje se han trasladado a la producción y al análisis del discurso fílmico. También decíamos hace rato que según Pablo Iglesias, por ejemplo, el cine es una guía sociológica. Desde el cine podemos ver la sociedad que nos está representando. Y que esa es una tradición muy grande en los filósofos contemporáneos, que están utilizando además para explicar grandes asuntos del pensamiento filosófico que ellos estudian, están utilizando justamente al cine específicamente, pero también a la generalidad del audiovisual, porque Zizek utiliza hasta la publicidad. Exacto. De forma directa para hablar de filosofía. En la voz Zizek, Mark Fisher en su análisis bastante importante sobre el capitalismo, lo hace con el rock, lo hace con el videoclip y lo hace con el cine. Y yo creo que ya se había hecho antes, o yo creo que un poco de Deleuze y Guattari lo hicieron en algún momento. Claro. Creo que también Guy Debord, de alguna forma, cuando piensa en la sociedad del espectáculo, está pensando. Humberto Eco, por supuesto. Claro. Incluso los formalistas rusos, que siempre cuando se habla de los formalistas rusos, creen que solamente es análisis de la literatura y casi todo esta metalingüística o metalenguaje o análisis del lenguaje cinematográfico viene de los formalistas rusos. Ahora, nosotros tenemos aquí como 4 grandes contenedores que son temas que sentimos que son recurrentes en la filosofía contemporánea y que son recurrentes además en la producción audiovisual. De manera de que es una fuente muy grande para reflexionar sobre temas que son... Bueno, los temas en tendencia de la filosofía, sí, es que algo como eso existe. En un mundo convulsionado como que estamos viviendo, de cambios paradigmáticos a nivel planetario, donde está cambiando todas las cosas. Cuando uno habla, por ejemplo, de los estudios A24, o habla de experiencias como Severance, o experiencias como Black Mirror, o de A24, la guerra civil norteamericana, la guerra civil, o hablas de, ¿cómo se llama?, de todas las cosas en todas las partes al mismo tiempo. Exacto. Dejar todo atrás, no miren arriba, son grandes temas de la humanidad que han sido tratados, como dices tú, por grandes filósofos, grandes pensadoras y pensadores,
que también de alguna forma están en el cine. Ahí tú ves también la convergencia entre lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en el mundo, como decimos nosotros, que era el noticiero estelar de un canal de televisión, lo que está pasando en el mundo y lo que está reflexionando el mundo. Por eso a veces dicen, bueno, hay directores, directoras que toman temas de lo que está ocurriendo y lo muestran en el cine, ¿no? Y eso se hace también el gran triangulito de la semiótica, o sea, los referentes están en la gente. Sí, es como si Spielberg leyera Hegel. O sea, Exacto. estamos mirando cómo la realización audiovisual, los realizadores audiovisuales, todo ese ejercicio de producción audiovisual en muchos medios, no solamente el cinematográfico, sino también estamos pensando en inclusive cosas más vulgares en términos de común, como producciones musicales, o sea, videoclips y este tipo de producciones. Podcast que están reflexionando y produciendo filosofía en el tiempo en el que está ocurriendo. Clips, reels y shorts que hacen partidos políticos particulares sobre lo que está ocurriendo. Y ahora, para arrancar así, entrar de lleno ¿Cuál es en el primer tema? El primer tema, porque vamos a discutir esto en 4 temas que son los que creemos como más llamativos. Uno es la conciencia de la muerte. La conciencia de la muerte ha acompañado el pensamiento filosófico porque es el gran problema de la condición humana, ¿no? Sí, la finitud. O sea, no afirmo que existe una naturaleza humana, porque ya ahí siempre vamos a... sí, de hecho, no existe una naturaleza humana, pero existe una condición humana. Y la condición humana es que es esencialmente finita. O sea, nosotros estamos con fecha de caducidad. Venimos al mundo con fecha de caducidad. Y te tengo la barajita. Lo pueden poner ustedes en los comentarios. No recuerdo la directora de Barbie, que una vez en un programa hablamos de ella, que es filósofa. Ella es también estudió letras inglesas, literatura inglesa. Claro, es una persona muy preparada, que nosotros podemos suponer que ella leyó a Heidegger. Sí, su bueno, gran obra de Ser y Tiempo, donde se habla de que para tener conciencia del ser, hay 2 cosas. Y para tener conciencia del ser en el tiempo hay que pensar en la muerte, en la finitud. Y te tengo la barajita de la primera película que podemos comentar rápidamente, que es Barbie. Barbie. Ahí, en Barbie, nosotros vemos que hay un momento en que el personaje despierta de la cotidiana forma de vida inconsciente, ¿no? Inconsciente, sí, en la que tú no tienes ningún tipo de reflexión y vas repitiendo constantemente tus actos todos los días y todo pareciera estar bien dentro de eso. Y de repente Barbie, en una fiesta, en medio de además una danza musical, que por cierto la Barbie, celebración de la vida, podría ser. Sí, ¿no? a Barbie de no la le, vida de la muñequidad, ¿no? la muñequidad no la consideramos un musical. Y mira Sí. que Barbie es bien musical. Sí, sí. Y ella en esa cosa rompe la broma y toma conciencia y se pregunta sobre su propia condición. Ustedes nunca han pensado en la muerte. Además, ese es el nudo de la película según la teoría del guión. Ese es el nudo, porque ahí ella además cambia la posición de Barbie. Comienza el proceso de transformación, el pie plano. Ajá, exacto. No el pie en punta, sino el pie sobre el piso. Todas estas cosas tenemos que hacer una advertencia. Vamos a inundar de spoilers esta... Sí, porque ella, como pasa en la película, la conciencia de la muerte le hace perder lo que es su cualidad fundamental, que es la muñequidad, y me encanta que lo digan así en la película, y comienza a adquirir una cualidad que no es su naturaleza, que es la humanidad. Humanidad no como grupo social, sino como cualidad de ser humano. Sí. Y ella en un momento tiene que hacer un periplo para recuperar lo que ha perdido, otra vez el objeto perdido del deseo, y se encuentra con que la humanidad la está absorbiendo. No pasa así con el pobre Ken. No, a Ken los jodes el patriarcado, Sí, que es sí, otro sí. tema también dentro de Barbie, pero que no es el tema de la conciencia de la muerte, que es como uno de los grandes temas de finales del siglo XXI, porque con las reflexiones que vamos a ver más adelante sobre humanidad y poshumanidad, nos damos cuenta de que inclusive los grandes multimillonarios están por primera vez empezados a preocuparse por la muerte. Entonces, Sí. estos jovencitos que ahora controlan el gobierno de los Estados Unidos, que son el clan de los tecnofeudalistas, sí, Alguna vez va a ser Zuckerberg, el clan de los criogénicos. va a ser el clan de los criogénicos Ok. o el clan de los subidos, de los cargados en la red. Esa nueva condición empieza a plantearnos a nosotros pensar sobre la conciencia de la muerte. Y otra serie que además es también el nudo, que ya es una serie muchísimo más larga, pero su nudo temático es la conciencia de la muerte, es Breaking Bad.
Sí, en el primer capítulo, yo siempre le digo a los estudiantes y a las estudiantes que vean el primer capítulo de Breaking Bad, porque ahí está resumido todo. Cuando Walter White primero hacen una presentación del personaje, ¿verdad? Su cotidianidad. Su cotidianidad, nadie le para cuando da clase, tiene que trabajar en la tarde un autolavado, la esposa no le satisface, como siempre cuento yo, tiene un hijo con una condición. El nudo empieza en media res, ¿no? Empieza con una cosa más adelante, pero históricamente empieza con que él está en el doctor, además aturdido, no se escucha, y cuando termina ese momento de estado alterado de la conciencia, el tipo le dice que está enfermo de un cáncer terminal. Y eso desencadena todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Y eso desencadena toda la historia de Los Sopranos. Y además Breaking Bad, perdón. De Breaking Bad. Y además que Walter White, todo lo que hace es pensando que va a morir y, bueno, sabemos lo que ocurre, ¿no? Sí, bueno. Vence a la muerte porque se siente vivo, ¿no? O sea, es impresionante eso, ¿no? Con toda la crítica que haces tú, de verdad, que también es valedera sobre... Es una romantización del crimen, una reafirmación del sistema, que resulta el sistema el que lo ayuda a vencer la muerte, ¿no? El crimen y el capitalismo. Pero hay otras series, ¿no? Donde la muerte es transversal. Barbie, Walter White y Breaking Bad son muy evidentes, pero... De Soprano, tú habías puesto eso como un ejemplo y a mí me pareció muy interesante. Sí, porque Soprano ocurre también que ella, el jefe de los Sopranos va a un psicoanalista porque tiene un ataque de ansiedad y piensa que va a morir. O sea, y en ese pensar que va a morir y ese ataque de ansiedad por algo que le pasa, un episodio, ahí él comienza una nueva etapa, tipo también Walter White en Breaking Bad. Pero en el sentido cambia como un sentido todo. contrario, ¿no? Es como si regresara de la inconsciencia del matón de la mafia a una especie de toma de conciencia sobre y hay una película la cosa que le era importante. Y fíjense que es muy evidente, hay una película de Queen Latifah que ella hace unas vacaciones porque piensa que va a morir por un diagnóstico errado que le da un doctor, y entonces ella se va de unas vacaciones alocadas y termina entendiendo lo que es la vida. Walter White otra vez, El Soprano, Barbie también. O sea, fíjense que tanto, como dices tú siempre, en la historia y en el discurso, la muerte desencadena una serie de acciones que hacen que se comience un proceso de transformación y el personaje comience a descubrirse. Pero a mí lo que me asombra de todo esto es que todas estas reflexiones lo que los hace es que el espectador se pare frente a su propia condición de finitud. Y es ahí donde yo siento que tiene el poder filosófico estas afirmaciones. En Up, por ejemplo, Up, que es una comiquita, una película de Pixar nuevamente, que recorre la vida de una pareja hasta que el hombre en viuda pierde a su mujer. Es una secuencia maravillosa sobre una vida idílica con todas sus dificultades y todos sus problemas y sin una capacidad de realización de un viaje que ellos soñaban a un paraíso tropical. Y ahí la finitud de la vida de la mujer te hace pensar a ti en la finitud de tu propia vida. El hombre también va a morir, pero ella muere primero y al abandonarlo a él encuentra un sinsentido ante la vida. Okay. Y ese sinsentido ante la vida se lo carga a su propia mortalidad, a su propia condición de muerte. Y entonces hace que la conciencia de la muerte nos ponga a nosotros frente al gran tema de la filosofía, que es esto que estamos viviendo posee algún tipo de sentido. Es decir, nos vamos a morir y algo de esto, y eso importa, o sea, vamos a tener algún tipo de trascendencia, algo de esto le hace sentido a la vida. La condición humana es simplemente un devenir catastrófico en el que parimos, sufrimos, nos jodemos, la pasamos burda de mal o burda de bien, dependiendo de en qué lugar estés en la condición social, y después ¡plum!, acaece la muerte indiscutiblemente, ¿o qué? Oye, qué bien, porque... Y todo eso está ahí en Up. Esto para un clip, esto que acaba de decir Oscar, un clip, un reel. Porque está bien, porque la corriente del pensamiento que fundamenta, o que podría explicar muy bien esto, ya lo dijimos, es el existencialismo en sus dos etapas. La etapa de Heidegger con el ser y el tiempo, o sea, la conciencia de la muerte, la conciencia de la finitud. Y después el otro. Y en el otro extremo está esa extensión del existencialismo que Jean-Paul Sartre, o Sartre, como le dicen algunos profesores, y está bien porque es en francés,
que es la capacidad que tenemos nosotros de ser arrojados en el mundo, sentir que estamos viviendo en una miserabilidad, en unas condiciones bastante contrarias, precarias, y que uno tiene que Sartre da la solución de la cuestión de la proyección. O sea, no hay una esencia, sino una esencia de nacimiento, sino que uno la va construyendo. Entonces él habla de la proyección, y eso también tiene que ver posiblemente con lo que podemos ver en el cine, como dices tú, de que después de la conciencia de la muerte, o después de la muerte también de algún personaje. Estoy pensando en Edgar Allan Poe, que hablamos de la filosofía de la composición, cuando él dice que el cuervo llega al cuarto, en el poema el cuervo es porque acaba de morir la mujer amada. Eleonor. En Macbeth, o en Hamlet, perdón, en Hamlet es después de la muerte del padre, por una confabulación ahí bastante desastrosa y trágica, ¿no? A ese no lo vas a spoilerear. O sea, no vamos a darle spoiler de Hamlet, y si le damos spoiler a Breaking Bad. No, sí, Shakespeare se merece que no le spoileríamos. Pero ahí tú te das cuenta que hay otra cosa, que es la proyección o la transformación progresiva que tiene el personaje, que eso es algo que tiene que estar consciente cualquier persona, cualquier joven que estudia el discurso audiovisual, ¿no? A mí me provoca decir una vaina, que con Shakespeare Hamlet muere al final. ¡Ajá! Pero con Shakespeare todo el mundo muere al final. Bueno. Sí, es raro alguien que no muera al final. Sí, y la muerte es un tema constante. Sí. Porque en Romeo y Julieta también es un tema constante, ¿no? Tú sabes que cuando yo pienso en teatro, jalame así el tiempo y me voy siempre a Bertolt Brecht. Porque Bertolt Brecht hace una cosa maravillosa, que es que él inventa la cosa de romper la cuarta pared. Ajá. Y hace eso que se llama el distanciamiento brechtiano. ¿Qué es el distanciamiento brechtiano sino preguntarse sobre la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Es decir, eso que estamos viendo, esa representación, es la realidad. Y entonces cuando él rompe la cuarta pared, te pone a ti en la situación de lo real que está pasando ahí. Yo estoy viendo una obra de teatro. No es real la historia que está ocurriendo, es representacional, y lo que está ocurriendo de verdad es que yo estoy aquí sentado con mis condiciones de clase, con el dolor en las rodillas que tengo un dolor de las rodillas, con estos 51 años todo jodido, mirando esa obra de teatro. Y ahí es otro de los grandes temas. El segundo tema. El segundo gran tema de la naturaleza de la realidad en la filosofía, que el cine ha tratado de millones de formas, y yo creo que de hecho, si me preguntan, es el que de manera más magistral ha expresado. Sí, nosotros decíamos en la reunión para este programa que tal vez todo el programa podía ser el problema de la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad, porque además es un tema de la psicología, un tema de la filosofía, o sea, de todas las ramas del... Sí, ya de hecho, bueno, hasta la historia. O sea, que es la realidad. Del psicoanálisis también, ¿no? O sea, lo real y la realidad. Lo real, exacto, Lacan. Exacto, entonces hay muchas películas. Sigue hablando, marico. Oye, vale, estoy sin habla ni sed y ahora rompiendo la cuarta pared. Rompe la cuarta pared. Pero bueno, ya partimos de un problema filosófico de que el cine es representación de la realidad, entonces representación de lo real. Entonces la gente poco sabe que la realidad es una construcción de lo real, y lo real es inaprensible, inabarcable, es demasiado gigantesco para poderlo recoger, y ya la película es una representación, es una partícula, es una... Sí, pero hay películas que directamente hacen una reflexión sobre eso, y voy a decirle para que no lo digas tú, porque si no tú ya se va a burlar de ti, que es Matrix. O sea, para ponerla así de primerito, Matrix es el tema justamente de, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Exacto, y ya hace un guiño con narrativas anteriores, ¿verdad? Porque Follow the Rabbit, o sea, Sigue el Conejo. Sigue el Conejo es justamente una pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Porque ya Lewis Carroll, cuando hace Alicia en el País de la Maravilla y Alicia a través del espejo, ya se planteaba eso en la literatura. Sí. O sea, las dos realidades alternas, que además es una condición es un tema bastante recurrente de la filosofía, sobre la dicotomía entre cuerpo y espíritu, la esencia y la sustancia con la extensión y el cuerpo, espíritu. O sea, que vemos en muchas películas, ¿no? Entonces, en Matrix... Sí, el fantasma de la máquina también. El fantasma, exacto. Entonces, en Matrix... Eso es Descartes. En Matrix, la matriz es la matriz la matriz que se construye, ¿verdad? Lo vemos en la trama. Se construye para representar la realidad. Y ahí hay otro filósofo muy importante, posmoderno,
criticado y amado por muchos en los años 90, y tenemos que recordar que Matrix es del año 99, que es Jean Baudrillard. Hay una escena en Matrix donde van unos cyberpunk a comprarle a Neo, no es Neo todavía, es Anderson, como una droga cibernética o una información, y él abre un libro y saca unos disquetes de 3.5. Sí. La gente poco se percata que el libro es simulacro y simulación. El Qué libro fuerte, de Jean Baudrillard. Claro. Cuentan también en los documentales sobre Matrix que cuando ellos van a un rancho a entrenarse en artes marciales, las hermanas Wachowski hoy, en ese entonces hermanos Wachowski, los pusieron a leer mucha filosofía. Lo pusieron a leer a Baudrillard y lo pusieron a leer mucho sobre Schopenhauer, el mundo como representación, para que ellos entendieran que iban a trabajar dos planos de una historia. Un plano que era el plano real, que incluso el que posiblemente él lo conoce después, que es el mundo después del apocalipsis, que aquí hablamos de la distopía. Exacto, que es la realidad de Sion. Que no, y el mundo que las máquinas rompieron el cielo y la superficie no se puede vivir, y Sion, que está cerca del centro de la Tierra para mantener el calor y tal. Y la otro mundo, que es el que conoce Neo, hasta siendo el señor Anderson, Mr. Anderson, como dice el agente Smith, que es ese matriz que ha sido creada desde el punto de vista tecnológico, cibernético, que ya él vive ahí pensando que es un ser humano y realmente es una pila que está alimentando el mundo de la máquina. Ahora, también Matrix dicen que ya eso, que está hablando de dos planos, es una apología o una explicación del mundo que vivimos nosotros en la realidad. Porque hay una matriz, como dicen los sociólogos, de imaginario, de pensamiento, de creer que nosotros estamos viviendo la vida que merecemos, cuando realmente es una instalación del sistema. Y está la vida real, como Sion, precaria, a punto de fenecer, a punto de desaparecer. Filtros. Sin los filtros sin los filtros de TikTok, sin la de belleza, sin el maquillaje tecnológico o maquillaje real, como que te estaban aplicando ahorita. Que resulta interesante porque son varios niveles de la realidad. O sea, la naturaleza de la realidad, como planteaste tú el tema, el segundo tema, es algo muy complejo. Fíjate, aquí hay, por ejemplo, como varios grupos que hablan sobre la naturaleza de la realidad como una realidad de multiversos, Avengers y todo en todas partes al mismo tiempo. A mí me encanta todas las partes. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, no, es Everything. Todas las cosas en todas las partes al mismo tiempo. Ajá. Porque también plantea los dos planos. Y dos planos donde uno vive. O sea, yo me acuerdo que el escritor argentino Ricardo Piglia decía que el psicoanálisis sirve para nosotros entender que la literatura nos permite vivir la vida que no podemos vivir. O sea, uno siempre está como en otro plano de imaginación, que eso es lo que las artes nos permite vivir, ¿no? O sea, la literatura, las artes plásticas, el cine, de vivir esa vida que no podemos vivir. Ya estamos hablando de otro plano de la realidad, como decías tú con Bertolt Brecht, romper la cuarta pared. Y entonces, en todas las cosas, en todas las partes al mismo tiempo, a mí me encanta porque hay un mundo que ella vive, que es el cotidiano, una sino estadounidense que está tratando de hacer los impuestos con su marido, con una hija que la odia, y en un momento hay un portal. Fíjense que en muchas películas, Avenger, en muchas películas está ese portal, Stranger Things, para ver dónde se unen esas dos realidades. El portal de Avenger, también el portal de Hellboy. Claro, en el mismo Matrix, que es el momento de la pastilla, el vidrio, la llamada telefónica. Los vidrios son un portal también, y las puertas son también portales, valga la redundancia, que en Matrix las puertas representan esos portales de una realidad a otra, y el hueco de seguir al conejo en Alicia en el País de las Maravillas es el portal. O sea, el portal es algo muy explotado en un lugar común porque trata de esos dos planos de la realidad, ¿no? De esas dos. Y en todas las cosas, en todas las partes al mismo tiempo, hay una fractura, hay un portal que es cuando el esposo le pone el manos libres de un celular de los 90 a la esposa, para entender que en otra realidad, por eso es todas las cosas en todas las partes al mismo tiempo, hay un multiverso donde ella puede viajar y ser la heroína o ser la persona que ella quiere ser. Ahí pasa también lo que dices tú, disculpen que estoy aquí monopolizando el verbo y la palabra. Pasa lo que dices tú también, con la muerte pasa también con esta doble realidad. O sea, en esa realidad soy feliz
A mí me encantan todas las cosas en todas las partes al mismo tiempo, porque ella cuando se encuentra al esposo en una escena que emula una película asiática, no me acuerdo, que él está fumando, está en un callejón de no sé, de Vietnam, no sé, en Shanghái. de Shanghái. Ella le dice, mira, en mi vida real yo tengo un esposo que me aburre, que no sabe hacer los impuestos conmigo, y una hija que me odia, y él fumando le dice, yo quisiera ser ese pendejo que... Claro, porque él ahí no es el esposo. Exacto, en esa es lo que realidad ella proyecta. Él no termina con ella, él es exitoso, ella es exitosa, pero... Y además una de las partes del clímax de la película. Sí, de hecho. Porque ahí empieza el tercer acto cuando ella dice, verdad, entonces yo va para allá y reconoce que esto es lo que hay, diría la salsa vieja. Exacto, esto es lo que hay. Y asume el mundo desde esa realidad y de hecho desde ese punto donde además le dicen, esta es tu versión más mediocre. Ajá. O sea, aquí tú no tienes ningún talento. Y desde ese lugar ella reconstruye todas las otras, el otro tejido de realidades. Eso también habla de, o sea, en qué posición se pone el espectador frente a esto, qué pensamientos produce películas como Matrix, películas como Avengers. Avengers, claro, es un recurso más bien de guión, la cosa de los multiversos, ¿no? Para poder justificar... O para poder pensar lo real. Pero también para pensar, exacto, si lo real está existiendo realmente. Tú habías apuesto a Bad Bunny con El Baile Inolvidable. Pero antes de Bad Bunny, con El Baile Inolvidable, yo quería comentar, y lo hablamos ahí, el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Claro, pero ese es el mundo del sueño. Es impresionante. Claro, porque también tú te das cuenta que el mundo de los recuerdos comienza a pelear con el mundo real. Porque el amor, que puede ser la idea controladora allí, el amor trasciende de un estado a otro. Es lo que pasa también con Neo y con Trinity en todas las Matrix, que termina con la cuarta Matrix Resurrecciones, que vence, el amor los ayuda a vencer incluso la realidad que les ha sido impuesta, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? El amor. En el caso del eterno resplandor de una mente sin recuerdo, a mí me encanta porque ellos tratan de borrarse esa realidad alternativa que es el mundo del recuerdo, ¿no? Para olvidar a la otra. Qué impresionante, ¿no? Y de todas maneras, no hay un portal, sino que hay un quiebre, diría si sigue hablando de Lacan, hay unos disparadores que despiertan el trauma, que es cuando ellos se vuelven a encontrar por casualidad. Sí, además, él logra introducirse en la vigilia de sí mismo la idea de que tiene que ir a Mudhawk, a ese lugar en la playa, a pesar de que no es un momento bueno para ir para la playa, y ahí se vuelven a reencontrar. Y además que siempre aquí que nos dijeron hablen de cine también, hablen de películas. Jim Carrey hace un papel estupendo que me recuerda mucho otra película que habla de las dos realidades, que es esta que está él en una cúpula, vale, ya se me olvidó. Oye, por supuesto, el Truman Show. The Truman Show, o sea, que además es también una apología al mundo que vivimos, ¿no? Porque el director es Dios. Sí. Mueve los elementos cuando trata de ahogarlo en el barco. Ajá. Y después él se revela contra Dios. Hay una filosofía de liberación, una filosofía de la emancipación. Y además hay unas preguntas sobre el libre albedrío, que es un tema que aunque no lo tenemos aquí, el cine a veces nos ha tocado con esas The Truman Show es una película que yo siempre le digo a la gente, si va a estudiar esto de los dos planos, la realidad y la filosofía de lo, como dices tú, de lo real y la realidad, es fenomenal, porque también hay un quiebre de esa realidad. Él rompe en la trama la cuarta pared cuando escucha la transmisión de radio, cuando ve que el ascensor es de utilería. Fíjate que ahí me hacen pensar que también en la naturaleza de la realidad, aunque no lo pusimos nosotros como ejemplo cuando estábamos reflexionando, por el hecho de que pensar en la realidad es pensar también en el albedrío. Películas como Interestelar, okay, donde hay un círculo que se cierra, y películas como Volver al Futuro, donde tú tienes que resolver en el pasado. Porque son dos planos de la realidad. Son dos planos de la realidad, pero también el problema existe un albedrío. O sea, cambias el futuro, no cambias el futuro. Yo tengo la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. En Interestelar está cerrado, en Volver al Futuro es abierto. Es una cosa como Carlos Jesús se va a poner bravo que no hablamos mucho de Severance, pero yo estoy escondiéndome de Severance. Sí, pero otra cosa que habla de los planos antes de hablar de Bad Bunny, Su Baile Inolvidable, es la llegada. Ajá, pueden haber dos realidades
distintas en el mundo material. Porque la realidad como se representan los extraterrestres que tienen otro código de lenguaje y la realidad de los humanos se enfrenta. Y el portal es cuando ellos van dentro de la nave para Amy Adams va a resolver el problema ese, que además hay una teoría de la filosofía del lenguaje muy importante, que es la Sapir-Whorf, que trata de eso, ¿no? O sea, uno piensa, uno entiende la realidad como desde el código lingüístico, desde el lenguaje que tú utilizas. Claro, entonces y cuando ella entiende el lenguaje de los extraterrestres, comienza a ver que ellos no tienen pasado, presente ni futuro, y cuando ella empieza a ver la realidad del humana desde la perspectiva de los extraterrestres, por eso es que ella empieza desde la perspectiva del lenguaje de los extraterrestres empieza a entender que esa es la propia naturaleza de la realidad, porque ¿qué es lo que se cuestiona ahí? Es la naturalidad del lenguaje. O sea, es la realidad lenguaje. Eso es otra reflexión. Que es un tema, además de la filosofía del siglo XX, que se repite varias veces. O sea, el primer Wittgenstein justamente está hablando de eso, sobre la naturaleza de la realidad y la naturaleza del lenguaje y cómo es constitutivo. Después el segundo Wittgenstein dice que no. Pero bueno, Wittgenstein se y en el primer Wittgenstein, como diría un alemán, Wittgenstein, en el primer Wittgenstein hay unos límites del lenguaje, que lo que está... El lenguaje limita la realidad porque tú puedes ver la realidad desde el lenguaje que tiene. Entonces él habla del muro ese, de lo que está afuera. La famosa frase de lo que no sabes no hables. Mantente en silencio, es porque si tú no conoces esa realidad, no va a haber un lenguaje que pueda representar esa realidad que no conoces. Y ese es el vidrio. Tumba el muro como... Claro, que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en Llegada, en Arrivals. Ella tumba el muro, ella pasa a través de ese cristal sobre el que ellos escribían, ella habita el otro espacio porque ya habita el lenguaje de los otros. ¿Será este el episodio más fumado? Este es el episodio más fumado. Perdónenme. Ahora vamos a hablar... Ya va. Para. Bueno, vamos a hablar más tarde de Catriel y Paco Moroso, porque también representa un poco lo del transhumanismo, pero ojalá no vean ellos a Argentina y digan, sos transhumanistas, che. Pero el video muy celebrado, de la canción también muy celebrada, del álbum muy celebrado de Bad Bunny. Pero ¿por qué tú lo celebras? Yo no lo celebro tanto. Bueno, cuando estamos grabando este podcast, hace 24 horas, menos de 24 horas, estrenó su Tiny Desk. Claro. Y ojalá nosotros decíamos acá en Sin Habla ni Sed, que ojalá nosotros pudiéramos hacer ese fenómeno de que en 20 horas tiene 3 millones de visitas. Ten fe. No solo de pan vive el hombre. Pero fíjense que para que los que hacen producción audiovisual, eso pasa también en los videoclips. Mira, la esperanza nunca muerde. Exacto. Y fíjense en el videoclip de tanto en el short film que hace él sobre Puerto Rico, que estrena este álbum y que fue el lanzamiento, o sea, fue el evento central del lanzamiento, que fue Debí tirar más fotos. Hay una canción que se llama Baile Inolvidable, donde juegan con los dos planos. Un plano de la realidad, que es el muchacho interpretado por el propio Benito, hijo de Tito. Yo creo que el plano era el viejo tratando de bailar y él se percibe a sí mismo como Bad Bunny bailando. Pues, o sea, exacto. Y además estás dando en otro clavo fumado de este episodio. La decisión de qué plano quieres tú estar para interpretar el film o el video, lo escoge el espectador. Y ahí estamos hablando de el lugar del espectador. Semiosis 2 de la Escuela de Medios y Producción. Claro, el lugar del espectador que decide en qué plano él va a ver la realidad que le conviene. Lo mismo que en Insections, en el momento en el que se queda el momento final de la película, el trompito girando, tú lo tumbas o tú lo dejas girando. O sea, la decisión es del espectador. Y lo que hace el HDP de Christopher Nolan es que le da hay un tumbadito del trompo. Hay un tumbadito, pero no se cae. Que tú dices, ya va. Se cayó, sí se cayó. El tipo está en el mundo irreal. Y no hablamos de Inception. No hablamos de Inception, pero bueno. Ya va, antes de Bad Bunny, por lo menos a los muchachos, si quieren entender las películas que tienen dos planos, vean Inception de Christopher Nolan, vean Abre los ojos de Amenábar, que está la versión española, que es muy buena, pero también está la versión que es muy buena, que es Vanilla Sky, que Tom Cruise la produjo, o sea, cuando Tom Cruise no solamente salta de aviones de un edificio a otro y se parte una pata, sino que también actúa y de verdad Vanilla Sky, o sea, está Penélope Cruz, está Cameron Díaz en su mejor papel dramático que hace de la amante loca, pero ahí también hay dos planos. Los otros hay dos planos que además al final se entrecruzan, que es el último twist, que no le vamos a decir a la gente eso, porque bueno, es una película de hace casi 30 años, o 25 años, ¿no? Pero también están los dos planos,
el plano de los muertos y el plano de los vivos, que también está en todo el cine de terror. Claro, y hablando de muertos y vivos, hay una cosa. No queremos hablar de Bad Bunny. ¿No quieres hablar de Bad Bunny? No, ya voy a pasar de encima. No, pero en el baile inolvidable está bonito porque están los dos planos de que, como dices tú, no sabemos si el viejo sueña que es Bad Bunny O es el Bad Bunny que o sueña. Bad Bunny que se proyecta, así mismo como sería sartreano, se proyecta ya anciano, que también es la transición del álbum de la carrera de Bad Bunny. No soy crítica, aquí no hacemos crítica cultural, pero es la transición de reggaetón duro a este nuevo ensayo que está haciendo de música Pero me gustaba tropical porque cuando hablabas de los puertorriqueña. muertos, me dabas pie para lo que viene. Y ya Ah. Bad Bunny no me da pie para nada. Ni para bailar me da Y pie. papi, bueno. O sea, no es que yo sea anti Bad Bunny, pero Benito, hijo de Tito. ¿Y cuál es el tercer tema entonces? sí. No, bueno, pero fíjate la cosa de los muertos. Yo estoy señalando a mi amigo el zombie, que además ¿verdad? tiene a Hitchcock aquí. Mire, durante el siglo XX y parte del siglo XXI, la parte que llevamos del siglo XXI, pareciera que reviviera una nueva y constante lucha entre el pensamiento dialéctico materialista y aquello que es el idealismo. O sea, como si, a pesar de que, yo no sé cuántas veces la gente ha dicho, no, Marx pasó de moda. A mí me lo dijeron por primera vez en el 80, después me lo dijeron en los 90, después me lo dijeron en el 2000, después me lo dijeron en el 2010, después me lo están diciendo ahorita en el 2020 y tanto. Pero Marx pasó de moda. O sea, si seguimos atacando a Marx, es porque algo tiene Marx que decir con Marx y toda la corriente de pensamiento del materialismo dialéctico como corriente filosófica. De hecho, decíamos que si Marx es el último moderno, como dicen algunos historiadores de la filosofía, la escuela de Frankfurt es marxista, la posmodernidad es marxista. Sí. Toda la crítica de colonial o la crítica ahorita al poshumanismo es marxista. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, todas estas corrientes estructuralistas y estas cosas se alimentan de Hegel. O sea, que el diálogo entre Hegel y Marx, claro, entre profesor y alumno, entre idealismo y materialismo. Entre idealismo y materialismo sigue vivo. Y yo lo veo vivito y coleando en una cosa que aparece, que tiene que ver con la economía política, que aparece en The Walking Dead. Mira, en The Walking Dead, voy a decirlo con los pelos y señales, todo se va a la mierda menos la idea y la noción del capitalismo. Se va a la mierda el sistema capitalista, pero como si quedara introyectado la idea del capitalismo, como si la idea del capitalismo pudiera sobrevivir. Y ahí hay una apuesta idealista de la postura de Walking Dead y que se repite en Resident Evil y que se repite en The Last of Us. Porque de hecho el pensamiento hollywoodense es esencialmente y del establishment es esencialmente idealista porque es antimaterialista. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que ellos están pensando? Bueno, ellos están pensando en el que la idea del capitalismo puede permanecer porque lo que se hace en esas sociedades que se vuelven burbujitas dentro del mundo del apocalipsis zombie, ellos van creando burbujitas del capitalismo, donde hay dueños, donde hay propietarios, donde hay gente de clases marginales que producen trabajo para unos que se apropian del bienestar y mientras tanto, bueno, mantienen la amenaza afuera con todas las normas y las lógicas del capital. Y en eso nosotros vemos un enfrentamiento teórico en donde se nos está proponiendo la idea de que la idea sobrevive a las condiciones materiales. Entonces, es muy interesante porque es la respuesta del establishment es nuevamente como decirnos, no, Marx se murió porque mira, en Walking Dead, la idea del capitalismo sobrevive a pesar de que el sistema capitalista, las condiciones materiales, las relaciones de producción y toda la cultura que sostiene, la modernidad que sostenía el capitalismo desapareció. Pero no desapareció. Pero ¿cuál es el problema? El problema es justamente lo que denunciaba Max Fisher, que supuestamente denunciaba Zizek, pero que en realidad era Jameson. ¿Cómo es? Freddie Jameson. Freddie Jameson. Crítico literario marxista. Recientemente fallecido también. Un tipo genial. Él decía que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, que lo sumamos en nuestro episodio sobre distopía. Sobre distopía. Que es lo que sobrevive al mundo distópico, la organización social que siempre ha imperado, que es el capitalismo hoy tardío y ahora lo estamos viendo con el tecnofeudalismo, ¿no? O sea, pero fíjate, por ejemplo, y ahora siendo además un poco loquitos en este análisis, Kung Fu Panda invierte la relación. Kung Fu Panda pone la materialidad primero. Porque Kung Fu Panda tiene que conseguir ese para volverse... le dije que este episodio hace fumado.
ese guerrero dragón, que un panda se va a volver el guerrero dragón, tiene que leer ese manuscrito mágico que supuestamente está guardado en un sitio especial y que solamente él, con una técnica muy particular, puede hacer que eso baje, recuperarlo y tenerlo. Él logra con esa técnica recuperar ese manuscrito, tenerlo en su mano, y cuando tiene el manuscrito se nota que no hay ninguna idea ahí. Ahí es un reflejo, dice, eso que ya tú eres es el guerrero dragón. No hay nada que yo te pueda decir más que tú eres el guerrero dragón. O sea, si tú bajaste esto, ya tú eres. Uh-huh. Y eso que se plantea ahí, que no hay ninguna idea. Es la materialidad de Kung Fu Panda, la condición concreta de Kung Fu Panda, sus circunstancias, la que lo construyeron como el guerrero dragón. No una idea subyacente que él puede revelarla y al interpretarla va a construirse materialmente en otra cosa. No, lo único que hace eso es decirle a él, ya eres marico. Sí, vivimos en la sociedad contemporánea, vivimos siempre en una pugna entre lo ideal y lo real. O lo material. O sea, la materialidad. La materialidad de ese ideal, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso me pone a pensar en cómo a veces las ideas hacen que la gente tome acciones y convierta el mundo material, ¿no? O sea, lo que acusaba Marx a los filósofos, ¿no? O sea, han reflexionado sobre la realidad, pero no lo han transformado. Pero siempre esa pugna ha sido también discursiva, ¿no? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, como decías tú, pensar en otras formas del discurso audiovisual, no solamente del cine. Y estaba pensando, por ejemplo, en las redes sociales, como decíamos, los filtros, te venden un mundo ideal, como diría Aladino. Uh-huh. Y incluso tú te imbuyes en ese mundo ideal cuando prendes la cámara, tu aro, y estás ahí metido, desconociendo tu entorno inmediato, porque ya vives en ese mundo ideal. O sea, es también idealismo contra materialismo, ¿no? O sea, hay una pugna, por eso hay muchos sketches de programas cómicos en redes sociales que se burlan de la confusión que tiene la gente entre el mundo material, que es tu mundo inmediato, y la fantasía que estás haciendo hoy en día con este crecimiento exponencial que tuvieron las redes sociales, que te crea un mundo ideal. Y claro, que la política se ha valido de eso. Porque además de pensar en las redes sociales, pensar en los filtros de Instagram, estamos comentando nosotros que, por ejemplo, la canción esta de Caracas en el 2000. Caracas en el 2000. Un videoclip que canta una cantante venezolana, que siempre se me olvida el nombre, donde te digo el nombre porque te lo puedo decir, lo tengo escrito aquí. Elena Rose. Elena Rose. Elena Rose. Y ella habla de un mundo ideal en el año 2000. Con una intencionalidad política de que la gente cree que ahorita estamos mal, porque el mundo material ahorita es otro, siempre va a ser otro. Uh-huh. Las condiciones materiales van a ser otras. Tenemos que a partir de esta materialidad, construir ideas o tomar ideas para tratar de transformar esta materialidad. Pero nos hablan de un mundo en el 2000 donde era ideal, donde la gente podía comer ciertas chucherías venezolanas como si no se pudieran comer ahorita, y que era idílico. Y la sorpresa de mucha gente es que a veces ese idilio era un momento de la historia de Venezuela que ellos están negando en este momento. No voy a decir cuál, pero es importante que la gente sepa que a veces nos venden unas ideas que están representando algo cuya materialidad no es la que está representando ese idealismo. Eso también es sumamente importante, porque ahí el enfrentamiento entre materialismo dialéctico e idealismo va tendiendo a una situación muy nueva, que es el de la simulación. Ajá. El mundo de la simulación, la nueva realidad simulada, el mundo ideal la nueva experiencia simulada de la vida, es realmente lo que está pasando, versus a la crítica y el pensamiento crítico a esta realidad simulada. Que como dices tú, ese mundo ideal, ese mundo virtual, se construye con los valores que nos ha impuesto el sistema. Y por eso es que el reconocimiento social, la realización individual, la anulación del trabajo colectivo. Adolescencia, la serie Adolescencia. La serie Adolescencia es una reflexión profunda sobre la simulación, que es el último nivel de esa corriente de pensamiento donde se entrona el pensamiento idealista del siglo XVIII. Llega al punto en el que se materializa en la forma de una simulación. Y en esa forma, esa simulación que desconoce por completo las condiciones materiales, Adolescencia entra con un aspecto crítico y nos muestra en pantalla un lapso de tiempo real, porque lo hacen
¿cómo es que se llama esto? Cámara en Sí. plano secuencia, en un plano secuencia, en un lapso de tiempo real nos muestra en 4 momentos de una historia sumamente dramática. Sumamente dramático. Pero lo más importante de ahí es que nosotros no vivimos esa historia en realidad, sino que la vivimos a través de una pantalla. Y nos pone a nosotros a cuestionarnos sobre nuestra naturaleza y nuestro tiempo y nuestra realidad. Es una forma brillante, yo diría magistral, de hacer una reflexión filosófica que haga desde el materialismo una crítica a la simulación. Y esa serie hay sencillamente que verla porque no tiene desperdicio en ningún aspecto. Y creo que es un momento superior del audiovisual en la filosofía, donde el audiovisual irrumpe en la lucha, o sea, en las grandes contiendas de posiciones filosóficas para tener algo que decir. Y tiene muchísimas cosas que decir. Yo solamente estoy agarrando un aspecto de adolescencia en donde el audiovisual le habla a la filosofía. Hay millones de cosas que pasan ahí que no voy a citar porque nos iríamos eternamente, o sea, volveríamos a este programa a hablar de adolescencia. Sí, y no es la idea. Yo quiero decir que hace muy poco, porque hay que vamos a tratar de cerrar y quiero hablar de este tema, porque así como empezamos con la conciencia de la muerte, y en la conciencia de la muerte asomamos esta idea que peregrina, diría yo, que les está asomando a estos grandes hombres que no quieren morir, o sea, no quisieron dejar de ser jóvenes, ahora no quieren dejarse morir, que son los tecnofeudalistas. Ellos empiezan ahora a cuestionar su continuidad biológica. Y entonces, hoy en día, la humanidad se para frente a una condición nueva que es el posthumanismo, la posthumanidad. Uh-huh. Y eso es, bueno, una consecuencia también evidentemente de la relación entre materialismo dialéctico contra idealismo que se convierte en crítica de las circunstancias reales de vida a la simulación como experiencia viva, y llegamos al punto en donde la experiencia viva ya ni siquiera es vida, sino la post-vida. Entonces, sí, fíjate, yo estaba viendo una serie que se llamaba Panteón. Uh-huh. En Panteón tú ves una línea de tiempo hasta que llega un punto en que te das cuenta que claro, la narrativa es sobre gente que se carga en la red. O sea, lo que viene después de la inteligencia artificial es la inteligencia humana haciéndole upload. Pero ese proceso de carga es destructivo. Es decir, tú no puedes estar en las dos realidades. Tú no puedes cargar tu conciencia en la red y quedarte vivo. No. Para cargarte, la tecnología que se desarrolló te mata. Sí, lo vi en una serie coreana de que cuando la gente se muere puedes cargar los recuerdos de esa persona para seguir interactuando con ellos. Esto es peor. La gente viva se carga y en el proceso de cargarse la mata el proceso. Es terrible. Claro. O sea, es terrible. Es la transición, es el transhumanismo. Es transhumanismo en vivo y directo. O sea, si tú quieres cargarte, te tienes que morir. Y esa es la idea que están vendiendo hoy en día y que ya muchas películas nos lo hablaban como un problema, uh-huh, o tal vez como promoción. Eso es a veces difícil entenderlo. Y hablamos, por ejemplo, de Black Mirror. Ok. Porque Black Mirror, cuando la gente dice Black Mirror, critica lo que nos está pasando como humanidad con el uso de las redes. Por ejemplo, a mí me encanta, creo que es el primero o el segundo capítulo de la primera temporada, de que ya tú no recuerdas, sino que tienes un dispositivo que te graba. Entonces eso te hace que ahora los recuerdos que eran reconstruidos, recreados, embellecidos, tamizados por todo el aparato cultural, psicológico y experiencial, sí, tuyo. Y el trauma, ajá, que podría significar ese recuerdo cuando uno dice que eso es algo como una crítica, tal vez como dices tú, nos están implantando ya cuál va a ser el modelo de sociedad a la cual... Yo creo que nos están hablando del modelo de sociedad al cual nos vamos aproximando. Hare también habla de ese mismo modelo, de una relación, o sea, ya nosotros no estamos frente a una relación humana, de pareja, sino frente a una cosa que simula ser un ser y una persona que se enamora de esa simulación. Y siempre volvemos a nuestro eterno Ridley Scott con Blade Runner también. Blade Runner, sí. Porque si podrán los androides soñar con ovejas, ¿cómo que es la cosa? ¿Podrán los androides, sueñan los androides con ovejas robot? O sea, porque ya cuando tú te das cuenta que también pasa con El Hombre Bicentenario, con Robin Williams, que ya el robot, con Yo Robot, que también es Philip K. Dick, ¿no? Ajá, sí, también. Que ya los robots son humanos y que son los humanos, es lo que llamas tú el poshumanismo. O sea, si los robots se están humanizando, Barbie, o sea, ¿qué está pasando con el humano? El humano se está deshumanizando, entonces tiene que buscar otros soportes vitales
para sobrevivir. Ahí está el cuento de la criogenia de Walt Disney y ahora la posible criogenia próxima de... Claro, pero una criogenia de Elon Musk con una carga en línea, porque ese es lo que viene. Fíjate tú que en varias de estas cosas se anuncia una guerra. Inclusive en Wall-E. En Wall-E los humanos están sometidos al imperio de la tecnología en forma del capitán de la nave, en donde estaban todos los humanos flotando. Wall-E entra como un elemento disruptor, rompe la armonía y los robots malos, es decir, los robots echados a perder, los robots que habían perdido su función dentro del esquema robótico, se rebelan y liberan a los humanos. Es decir, los locos liberan a los humanos. Ajá, ese es un momento maravilloso, filosófico además, donde la poshumanidad se alía con la humanidad para vencer a la poshumanidad. Pero hoy en día nosotros tenemos otros enfrentamientos, el clásico de Terminator, la misma naturaleza de Matrix, la razón por la que las máquinas someten a los humanos, la rebelión de las máquinas. Pero nosotros estamos a esto de la rebelión de las máquinas. Odisea del espacio. Una de las cosas que nosotros hicimos... Alien de Ridley Scott. Pero fíjense, nosotros estamos a momentos, a instantes de una situación parecida a Terminator y a la situación de Pantheon. ¿Qué es? Hace poquito nosotros hicimos un post donde nosotros nos hablábamos, o yo hablaba mal de la gente que usaba la vaina de Ghibli, que se te ponía con el chat GPT. El problema de eso realmente no es ni siquiera, o sea, el verdadero problema de fondo no es el amor que yo le tenga a Miyazaki. El verdadero problema de fondo es la cantidad de recursos naturales que consume la inteligencia artificial para existir. Es decir, que la inteligencia artificial... estudio del agua, la electricidad. La cantidad de agua, la cantidad de electricidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una inteligencia artificial... O sea, ¿qué pasa si nosotros ahorita respondemos a eso como sociedad y decidimos apagarlas? Y si las inteligencias artificiales están conscientes y no lo sabemos y se dan cuenta de que nosotros decidimos apagarlas, entonces la guerra por recursos no va a ser Estados Unidos tratando de quitarle el agua a Argentina, a Groenlandia, a Venezuela y al Brasil, sino... las inteligencias artificiales en una confederación de inteligencias artificiales, es decir, Terminator, Matrix. ¿Cómo se llama la empresa de Terminator? Skynet. Skynet con el chat GPT. En septiembre hay un día que es el día de Skynet, que es el día que supuestamente... Ya pasó. Ajá. Ya fue. Pero ya viene también. O sea, sí. se pelaron en unos años. Sí, porque ahí está la pugna humanidad, que antes la censura de Hollywood imponía que ganara lo humano. ¿Tú te imaginas lo terrible que va a ser que tú le des derechos de propiedad privada? Es decir, que la continuidad del pajudo de Elon Musk sea una inteligencia cargada y por lo tanto una especie de código en una nube, y ese código en una nube sea propietario. Sí. Es decir, que ChatGPT ya no solamente se adueña del conocimiento, sino que además puede comprar acciones y tener propiedades a su nombre. Y entonces, en ese momento, esa cosa ya no tiene intereses humanos, sus intereses van a ser los de las máquinas. Y en ese momento va a empezar, fíjate el nivel de apocalipsis en el que estamos metidos, en donde lo que yo estoy describiendo como una situación plausible pareciera en la narrativa de todas estas películas que estamos diciendo. Todas estas películas están cumpliendo quizás una función social de prepararnos para ese mundo. ¿Prepararnos para criticarlo o prepararnos para integrarnos? Para integrarnos. Están entre esos dos polos. Terminator nos prepara para integrarnos, no para criticarlo. Michelle versus las máquinas para enfrentarlo y criticarlo. Sí. Y Catriel y Paco Amoroso. No, estamos bromeando de cómo el poshumanismo, el transhumanismo está dañando la condición humana. Entonces, estábamos bromeando con Papota, que es el último EP, el corto video. El audiovisual que ellos sacan, que son 4 canciones, un EP, como le llaman en el mundo de la música. Ellos hicieron un short film donde ellos son ellos. O sea, son humanos normales, comunes y corrientes, y la promesa de reconocimiento social de ganarse un Grammy, que le llaman el Shadi Latino, un tipo de demonio los seduce para que ellos se conviertan en eso que le va a garantizar el éxito. En eso se basa también esto del poshumanismo, ¿no? O sea, la trascendencia, el reconocimiento social. Y entonces le dicen que tiene que grabar una canción con inteligencia artificial
que tiene que tener una nueva pinta, un nuevo porte, que empiezan a comer pollo, papota y hacer ejercicio. Ajá. Para convertirse en lo que no son en realidad. Claro. Hay una escena de ese short film que es muy bueno. Y que además la dicen, inteligencia artificial les hace la música. entonces dicen, y nosotros no vamos a escribir nuestras canciones, no, eso ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Y termina eso como Michelle versus las máquinas, es una pugna entre Chavo, tú sabes que tú estás el diciendo gran esa poder. vaina. La gente dice, muchos análisis en las redes sociales dicen, es una crítica al mundo de la música, pero el mundo de la música ahorita está dominado por la tecnología. Mira, tú sabes que nosotros pasamos al siglo XX, ¿verdad? con un registro documental fotográfico donde nosotros podíamos decir, oye, mira, tenemos el rostro de, no sé, Winston Churchill, pero también el rostro de mi bisabuela, ¿entiendes? Ok. Fotografiado. Pero yo conozco un coñazal de amigas mías que su registro documental es poshumano. Porque todas jamás se toman una foto sin filtro. O sea, nadie va a saber Claro, nunca cómo eran. Sí, hay un meme muy famoso de mi abuelo hace 70 años y está un militar en una moto Harley sí. Davidson. Entonces, dentro de 100 años, mi abuelo hace 50 años y está una persona con un filtro de perrito. De perrito. Yo no Entonces, vi. para que ustedes vean cómo han cambiado las cosas. Y eso es lo que está discutiendo la filosofía y representa el discurso audiovisual. Y finalizamos con esta parte. Finalizamos esta parte donde fíjate tú que poshumanismo. el poshumanismo nos hace como un punto de bisagra tan fuerte. No, yo creo que nos habla de Esternón y nos muestra Sí. el corazón del ator. El corazón de la torre, De el Rambo. punto, el desierto de lo real, diría Zizek. Sí, bienvenido al desierto de lo real. Es lo que le dice Morfeo a Sí. Neo cuando Y se Zizek da lo cuenta usa cuál para es un el libro, mundo. es el libro, el nombre del libro. Sí, el desierto de lo real, que le dice bienvenido al desierto de lo real. Bueno, así estamos. Este capítulo fue así. Bienvenidos fue- al desierto de lo real. Sí. Antonio Núñez Aldazoro, Y Oscar Vázquez Corazpe. Esto fue Sin Habla ni Sed. Síganos, compartan. compártannos La campanita. Nunca coméntenos. me acuerdo el orden. y campanéennos. Sí, de verdad. Perdone. Ahí denle like. Y denle like. Un episodio fumado, pero que yo Pero creo que a mí me debe gustó. poner a pensar a mucha gente. Sí, me gustó cómo terminó. Me gustó que terminara. También. Thank you.